En el mundo deslumbrante de los multimillonarios, el poder lo es todo. Ronald Thorne, un hombre que podía comprar ciudades, pensaba que su dinero lo hacía intocable. Una noche entró en un restaurante, esperando el servicio adulador de siempre. Pero encontró algo completamente diferente. Encontró a Elena, una camarera que él consideraba invisible, una nadie. En un momento de pura arrogancia, intentó humillarla en un idioma que estaba seguro de que ella no entendería. La miró con desprecio y dijo con una sonrisa burlona, «Traduce esto». Nunca esperó que esta camarera tranquila no solo entendiera, sino que usara su voz para hacer que todo su mundo se derrumbara. La Cuchara Dorada no era solo un restaurante. Era un escenario situado en la cima de un rascacielos en el centro de Manhattan. Sus ventanas de suelo a techo ofrecían una vista divina de las venas palpitantes de luz de la ciudad. Los clientes eran el tipo de personas que no miraban las etiquetas de precios, cuyas conversaciones podían mover mercados globales y cuya mera presencia era un testimonio de su éxito. El aire estaba cargado con el aroma del aceite de trufa, perfumes caros y ambición, y moviéndose a través de todo esto, como un fantasma, estaba Elena. Para el ojo inexperto, Elena era solo parte del decorado. Su uniforme, una blusa negra impecable y pantalones a medida, era perfecto, sus movimientos económicos y precisos. Rellenaba los vasos de agua antes de que se vaciaran, retiraba los platos con una eficiencia silenciosa y mantenía una expresión plácida y neutral que no revelaba nada. A los 28 años, tenía una gracia tranquila que algunos confundían con timidez. Sus colegas la veían como confiable pero distante, una mujer que hacía su trabajo impecablemente y luego desaparecía en el anonimato de la ciudad. No sabían nada de la vida que había vivido antes, del mundo que había escapado deliberadamente. Esa noche, el restaurante vibraba con una energía particular. El personal había sido informado esa mañana, Ronald Thorne iba a venir. El nombre por sí solo era suficiente para poner a todos en alerta. Thorne, el CEO de 35 años de Titan Industries, era una leyenda en el mundo tecnológico. Era un multimillonario hecho a sí mismo, un innovador implacable y un hombre conocido por su intelecto imponente y un ego a la altura. Trataba al mundo como su tablero de ajedrez personal y despreciaba la incompetencia en cualquier forma. Las historias de sus arranques eran legendarias, camareros despedidos por un tenedor mal colocado, ejecutivos humillados por un pequeño tartamudeo durante una presentación. Cuando llegó, fue con la fuerza de un pequeño evento climático. No era ruidoso, pero la atmósfera cambiaba a su alrededor. Estaba flanqueado por dos asociados, un hombre alemán de aspecto severo llamado Klaus Richa y un italiano elegante de cabello plateado, Marco Bellini. Estaban en las etapas finales de una adquisición hostil de un importante conglomerado energético europeo, un acuerdo valuado en miles de millones. La Cuchara Dorada fue el terreno elegido para su cena de victoria, un lugar para regodearse antes de que la tinta estuviera seca. Ronald Thorne era apuesto de una manera severa y esculpida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje era una armadura hecha a medida de seda gris oscura, y sus ojos, de un azul helado sorprendente, no se perdían nada. Recorrieron la sala con una mirada de evaluación aburrida, descartando todo y a todos como por debajo de él. No caminaba, avanzaba como un depredador en su hábitat natural. Su mesa, la mejor de la casa, estaba en la sección de Elena. Su gerente, un hombre perpetuamente nervioso llamado Robert, se la había asignado porque sabía que ella no se derrumbaría. Solo mantén la cabeza baja, Elena, había susurrado, con las manos temblando nerviosamente. No hagas ruido a menos que te hablen. A Thorne le gusta que sus camareros sean invisibles. Elena simplemente asintió. La invisibilidad era su especialidad. Se acercó a la mesa con su libreta en la mano. Buenas noches, caballeros. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para empezar? Su voz era baja y firme, una isla tranquila en un mar de energía nerviosa. Ronald ni siquiera la miró.
Estaba hablando con Klaus en un alemán rápido y gutural, diseccionando un fallo en el último informe financiero de su competidor. Marco intervino en un italiano fluido y suave, gesticulando con las manos mientras hacía un punto sobre la percepción del mercado. La conversación era una fortaleza multilingüe diseñada para excluir a los extraños. Era una jugada de poder, una manera de reforzar su propio club de élite. Elena permaneció pacientemente, con la mirada fija en un punto justo por encima del hombro de Ronald. Entendía cada palabra. Comprendía el análisis alemán de las ratios de deuda a capital, el comentario italiano sobre la manipulación mediática y los sutiles cambios de tono que revelaban las verdaderas dinámicas entre los tres hombres. Klaus era el estratega cauteloso, Marco el cerrador carismático y Ronald era el rey inexpugnable. Finalmente, reconoció su existencia con un gesto despectivo de la mano. El Chateau Margaux del 98, una botella, no te tomes toda la noche, dijo en inglés, pero con un tono cortante e impaciente, destinado a un sirviente. Una excelente elección, señor, respondió Elena, su voz uniforme. Se dio la vuelta para irse, pero las siguientes palabras de Ronald la detuvieron. Se volvió hacia Marco, con una sonrisa cruel en los labios, y dijo en un francés perfecto, «¿Es divertido, no es así?» La gente pequeña que corretea a nuestro alrededor, viven toda su vida en esta ciudad, hablando este único idioma, sin idea del mundo real, el mundo que nosotros moldeamos. Marco soltó una risa rica y apreciativa. Cumplen su propósito, Ronald. Sirven el vino. Elena les dio la espalda. Por una fracción de segundo, su postura se tensó, sus nudillos que sostenían la libreta se pusieron blancos. Había pasado años construyendo un muro alrededor de su pasado, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo. Había aprendido a ser una pizarra en blanco, a absorber insultos y condescendencia como una esponja, a no dejar que nada tocara a la persona que mantenía encerrada dentro. Pero la crueldad casual y despectiva de Ronald Thorne sentía como un cincel astillando ese muro. No tenía idea de con quién estaba hablando. Veía a una camarera, un uniforme, una función. No veía a la mujer que alguna vez había asesorado a embajadores, que había susurrado traducciones al oído de líderes mundiales, que había vivido y respirado el mundo que él creía poseer. Tomó una respiración lenta y deliberada, forzando su mano a relajarse. Se volvió hacia la mesa, con una máscara de calma profesional perfectamente puesta. Miró a Ronald a los ojos por primera vez. Sus ojos azules mostraron un destello de sorpresa, como si no esperara que el decorado le devolviera la mirada. El Chateau Margaux del 98, confirmó, su voz sin traicionar ninguna emoción. Lo traeré de inmediato. Mientras caminaba hacia la bodega, podía sentir los ojos de Ronald en su espalda. Era una mirada fría y analítica. El juego aún no había comenzado, pero Ronald Thorne, un hombre que se enorgullecía de ver todos los ángulos, acababa de cometer su primer error crítico. No había visto a la persona que estaba justo frente a él. La botella de Chateau Margaux fue presentada con la reverencia de una reliquia sagrada. Elena la manejó con el toque de una experta, sus movimientos fluidos y económicos. Mostró la etiqueta a Ronald, quien dio un asentimiento superficial e impaciente. El sonido del corcho al salir fue un suspiro suave, apenas audible sobre el murmullo sofisticado del restaurante. Vertió una pequeña cantidad en su copa para que la probara. Ronald giró el líquido rojo intenso, su expresión de una concentración casi arrogante. No solo estaba probando el vino, estaba emitiendo un juicio. Llevó la copa a sus labios, dejó que el vino reposara en su paladar y finalmente dio un leve, casi imperceptible asentimiento de aprobación. Elena procedió a servir a Klaus y Marco antes de llenar la copa de Ronald y colocar la botella en la mesa. A través de todo esto, permaneció como una presencia silenciosa y eficiente. Pero su silencio comenzaba a inquietar a Ronald. Estaba acostumbrado a dos reacciones del personal de servicio, adulación obsequiosa o miedo nervioso. Elena no proyectaba ninguna de las dos.
Simplemente estaba presente. Su calma se sentía menos como deferencia y más como una confianza tranquila e inquebrantable. Era como si operara en una realidad diferente, una donde sus miles de millones y su reputación no tenían peso. Era irritante. Era un rompecabezas, y Ronald Thorne detestaba los rompecabezas que no podía resolver de inmediato. La conversación en la mesa retomó su flujo trilingüe. Hablaron de compras apalancadas en alemán, de conexiones políticas en Roma en italiano y de estrategias mediáticas en francés. Era una exhibición deliberada de poder cosmopolita, una señal clara para cualquiera que estuviera escuchando que eran hombres que operaban en un escenario global. Ordenaron su comida, manjares exorbitantemente caros, y Elena tomó el pedido sin inmutarse, su pluma deslizándose por la libreta. La dama es muy compuesta, señaló Marco en italiano, con un toque de diversión en su voz mientras Elena se alejaba para hacer el pedido. Es un robot, replicó Ronald en el mismo idioma. Probablemente no tiene dos pensamientos que frotar más allá de las temperaturas de los filetes. Tomó un sorbo de su vino. Es lo que quieres en un sirviente. Sin personalidad. Sin complicaciones. Sin embargo, seguía observándola. Observaba cómo navegaba por la sala abarrotada, cómo anticipaba las necesidades de otros comensales, cómo interactuaba con los ayudantes con una palabra tranquila y un asentimiento de agradecimiento. Había una inteligencia en su eficiencia que contradecía su teoría del robot. Estaba en las pequeñas cosas, la forma en que ajustaba un tenedor torcido en una mesa adyacente sin romper el paso, la leve, casi invisible sonrisa que dio a una pareja de ancianos que celebraba su aniversario. Ella estaba observando todo. Llegaron los aperitivos, vieirás selladas para Marco, tartar de carne para Klaus y una porción ridículamente cara de caviar para Ronald. Elena lo sirvió con facilidad practicada. Mientras colocaba el caviar frente a él, Ronald decidió probarla. La miró directamente, sus ojos azules fríos y desafiantes, hablando en un ruso fluido, un idioma que había dominado por su importancia estratégica en el sector energético. Dijo, el servicio aquí es glacialmente lento. Uno podría pensar que están esperando a que se derrita el hielo en Siberia. Era un insulto innecesario y puntiagudo. Klaus y Marco intercambiaron una rápida mirada. Ronald estaba jugando con ella, ahora usando su arsenal lingüístico para disparar tiros que sabía que ella no podía entender. Era cruel, pero típico de Ronald. Elena no reaccionó. Su expresión permaneció serenamente neutral. Simplemente colocó la cuchara de nácar junto al plato y dijo en un inglés perfectamente claro, disfrute de su aperitivo, señor. Su falta de respuesta fue más exasperante para Ronald que cualquier discusión. Había esperado un destello de confusión, una disculpa nerviosa, algo que confirmara su superioridad. En cambio, no obtuvo nada, solo esa calma inquietante. Era como golpear el agua. Volvió su atención a sus compañeros, pero su enfoque estaba fracturado. La mitad de su mente estaba en el acuerdo de miles de millones de dólares. La otra mitad estaba ahora inexplicablemente fijada en la camarera tranquila. ¿Quién era ella? ¿Por qué no estaba intimidada? Llegaron los platos principales, un filete mignon perfectamente cocido para Ronald, osobuco para Marco y un contundente sauerbraten para Klaus. Mientras Elena servía, Ronald intensificó su campaña de guerra psicológica sutil. Le preguntaba algo a Marco en italiano, luego se volvía inmediatamente a Klaus y hacía un contraargumento en alemán, obligando a Elena a navegar constantemente por el espacio físico alrededor de su burbuja lingüística. Movía su copa de vino justo cuando ella estaba a punto de rellenarla. Dejaba caer su servilleta y observaba cómo ella se agachaba para recogerla sin decir una palabra. Cada acto era una pequeña afirmación de dominación, un recordatorio de su posición y la de él, y cada vez ella enfrentaba sus pequeñas provocaciones con la misma compostura impenetrable. Era una fortaleza de decoro profesional, y él no podía encontrar ni una sola grieta. Su frustración crecía, hirviendo bajo su exterior frío.
No solo era un multimillonario, era Ronald Thorne. La gente reaccionaba ante él. Lo temían. Lo admiraban. Lo odiaban. Pero reaccionaban. La indiferencia plácida de esta mujer se sentía como una afrenta personal. Era una negación de su poder, un rechazo silencioso de todo el mundo que había construido. La miró mientras rellenaba su vaso de agua. Vio las líneas simples y limpias de su rostro, el cabello oscuro recogido en un moño severo, la completa ausencia de maquillaje o joyas, salvo un simple reloj de aspecto gastado en su muñeca. Era deliberadamente sencilla, deliberadamente olvidable, y sin embargo, se había convertido en la persona más inolvidable de la sala. El plato principal estaba casi terminado. Ronald sabía que tenía una última carta que jugar. Ya no iba a probarla, iba a romperla. Forzaría una reacción. La haría ver quién era él y quién era ella. Se recostó en su silla, captando su mirada mientras ella se acercaba para recoger un plato. La sonrisa burlona volvió a su rostro, más aguda y cruel esta vez. Había formulado el desafío perfecto, una pieza compleja de jerga financiera envuelta en un idioma que estaba seguro de que ninguna camarera en Nueva York podía comprender. Dejó que el silencio se prolongara un momento, atrayendo la atención de sus asociados e incluso de la pareja en la mesa de al lado. El escenario estaba listo. Con toda la arrogancia que pudo reunir, señaló con su tenedor y se preparó para pronunciar la frase que finalmente rompería su compostura. El murmullo bajo del restaurante parecía desvanecerse en el fondo. Todos los ojos en la mesa estaban puestos en Elena. Klaus parecía incómodo, un hombre que apreciaba el orden y veía esto como una desviación innecesaria y desordenada. Marco observaba con la curiosidad desapegada de un espectador en un combate de gladiadores. Ronald, sin embargo, estaba completamente involucrado. Esto ya no se trataba de la cena. Se trataba de reafirmar el orden natural de su universo. Fijó sus fríos ojos azules en Elena. Había elegido sus palabras cuidadosamente, seleccionando una frase de la parte más técnica de su negociación en curso, una frase diseñada para ser densa, oscura y completamente intraducible para una persona común. La pronunció en un ruso claro y autoritario, el idioma de los varones del petróleo y los espías, un idioma que blandía como un arma. Dile a mi asociado, comenzó, señalando vagamente hacia Klaus, que los bonos amortizados están condicionados al apalancamiento exitoso de los activos derivados de nuestras subsidiarias, pendiente de la aprobación regulatoria de la comisión. Hizo una pausa, dejando que la terminología financiera compleja flotara en el aire como un humo tóxico. Luego, con una sonrisa burlona que destilaba condescendencia, agregó el comando final despectivo en inglés: traduce esto. El silencio que siguió fue absoluto. Era un desafío, una humillación pública y una ejecución todo en uno. Se recostó, con un brillo triunfal en los ojos, listo para verla tartamudear, sonrojarse y disculparse por su insuficiencia. Esperaba que se derrumbara, que finalmente mostrara el miedo y la deferencia que él comandaba. Elena no se movió. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, sus ojos oscuros fijos en los de él. El restaurante, con sus copas tintineantes y conversaciones apagadas, parecía estar a mundos de distancia. No había miedo en su mirada. No había confusión. Solo había una quietud profunda y perturbadora. Se sentía como si una máscara se estuviera bajando lentamente, revelando algo antiguo y formidable debajo. Cuando finalmente habló, su voz no fue el tono tranquilo y deferente de una camarera. Fue clara, medida y llevaba una autoridad que silenció aún más la mesa. Primero se volvió hacia Klaus Richa, visiblemente desconcertado, en un alemán impecable y sin acento. Dijo: él dice que la amortización de los bonos depende del uso exitoso de los activos derivados de nuestra subsidiaria, lo cual a su vez depende de la aprobación de la comisión. La mandíbula de Klaus literalmente se abrió. La miró fijamente, luego a Ronald, y luego de nuevo a ella, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar.
Elena entonces volvió su mirada a Ronald. La neutralidad plácida había desaparecido, reemplazada por un enfoque frío y afilado como una navaja. Cambió a un inglés perfectamente pronunciado para su beneficio. Eso es lo que dijo, afirmó, su voz uniforme. Sin embargo, lo que creo que quiso decir en ruso, si quería ser preciso, involucraba un caso gramatical diferente. Usó el caso genitivo para aprobación, cuando el caso instrumental habría sido más apropiado para transmitir el concepto de pendiente o condicionado a. Es un pequeño error, pero uno que podría interpretarse como que el acuerdo es una consecuencia existente de la aprobación en lugar de una posibilidad futura dependiente de ella. Dejó que la corrección se asentara en el aire silencioso. Fue un bisturí verbal manejado con precisión quirúrgica. No solo había traducido sus palabras, las había diseccionado, corregido y devuelto, despojadas de todo el poder que él pretendía. Y no había terminado. Además, continuó, sus ojos nunca dejándolos de él, referirse a ellos como bonos, en este contexto es ligeramente engañoso. Dado el carácter no garantizado de los instrumentos de deuda que han estado discutiendo, escuché su conversación anterior, notas no garantizadas, sería un término financiero más preciso. Importan las finanzas internacionales. La precisión importa. El silencio ya no era solo silencio. Era un vacío. Ronald Thorne, el titán de la industria, el maestro de los idiomas, el hombre que se enorgullecía de su superioridad intelectual, acababa de ser superado pública y completamente por una camarera. La miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una comprensión horrorizada que comenzaba a amanecer. Esto no era un robot. No era una simple sirvienta. Marco Bellini fue el primero en romper el hechizo. Dejó escapar un silbido bajo, una mezcla de conmoción y admiración genuina. Miró a Elena como si la viera por primera vez. Klaus aún estaba sin palabras, sacudiendo la cabeza ligeramente, como para aclararla. El sonido de un tenedor cayendo sobre un plato desde una mesa cercana rompió la tensión. Todos habían estado escuchando. El gerente, Robert, estaba rondando cerca de la puerta de la cocina, su rostro pálido de terror y asombro. La máscara profesional de Elena volvió a su lugar, pero ahora se veía diferente. Lo que antes parecía mansedumbre ahora era claramente un control inmenso. Dio un leve, casi imperceptible asentimiento. ¿Necesitan algo más, caballeros?, preguntó, su voz volviendo a su tono tranquilo y profesional, como si no acabara de detonar una bomba en medio de su cena. Ronald no pudo hablar. Por primera vez en su vida adulta, estaba completa y absolutamente sin palabras. Había intentado exponerla como insignificante. En cambio, ella lo había expuesto a él. Había revelado su arrogancia, su descuido y su profunda ignorancia sobre la persona que estaba justo frente a él. Sintió un calor desconocido de vergüenza subir por su cuello. Rápidamente fue seguido por una ola de furia fría. ¿Quién demonios era esta mujer? El resto de la cena fue un asunto tenso y silencioso. El aire en la mesa estaba cargado de preguntas no dichas. Klaus y Marco comieron sus postres con una cortesía casi cómica, robando miradas ocasionales a Elena, como si de repente pudiera empezar a levitar. Dirigieron todas sus preguntas, por triviales que fueran, a un camarero diferente. Le tenían miedo, pero también estaban profundamente intrigados. Ronald no tocó su postre. Se sentó en un silencio hirviente, su mente acelerada. Cada teoría que tenía sobre ella había sido vaporizada. La camarera tranquila era un fantasma, un enigma envuelto en un uniforme negro. La precisión de su idioma, la profundidad de su conocimiento financiero, no era algo que se aprendiera en una escuela nocturna. Era la marca de un profesional de clase mundial altamente entrenado. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí sirviéndole caviar? Pagó la cuenta sin decir una palabra. La propina que dejó fue obscenamente grande, no por generosidad,
sino como un intento desesperado y torpe de reafirmar su poder, de reducir todo su intercambio a una simple transacción financiera. Mientras él y sus socios se marchaban, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Elena estaba limpiando su mesa, sus movimientos tan tranquilos y eficientes como siempre. No lo miró. Para ella, parecía que él ya se había ido. El pensamiento era enloquecedor. A la mañana siguiente, Ronald Thorne hizo lo que mejor sabía hacer. Cuando se enfrentaba a un problema que no podía resolver, arrojaba recursos a él. Hizo una llamada a su jefe de seguridad, un exagente del Mossad llamado David Chen. Las instrucciones fueron simples y absolutas. Anoche estuve en la Cuchara Dorada. Nuestra camarera fue una mujer llamada Elena. Quiero saber todo sobre ella. Su nombre completo, dónde nació, dónde fue a la escuela, qué comió para el desayuno, todo. Y lo quiero para ayer. David, un hombre acostumbrado a rastrear espías corporativos y programadores rebeldes, estaba ligeramente desconcertado por la solicitud, pero sabía que no debía cuestionarla. Considéralo hecho, dijo. Mientras el equipo de David se ponía a trabajar, Elena despertó en su pequeño apartamento escasamente amueblado en una parte tranquila y modesta de Brooklyn. El contraste con la Cuchara Dorada no podía ser más marcado. No había glamour aquí, solo funcionalidad. Las paredes estaban llenas de libros, no novelas, sino textos densos sobre lingüística, historia y derecho internacional en una docena de idiomas diferentes. Su rutina matutina era un ritual tranquilo, yoga, té y luego 2 horas de estudio. No solo estaba manteniendo sus idiomas, los estaba afilando. Leía artículos de Le Monde, Der Spiegel y Pravda, manteniéndose al tanto del mundo que había dejado atrás. Era una forma de autoflagelación, una manera de no olvidar nunca lo que había perdido. Su nombre era Elena Vance. Y hace 5 años, no había sido camarera. Había sido una de las traductoras más prometedoras en las Naciones Unidas en Ginebra. Una prodigio que había dominado 9 idiomas. A los 25 años, era la intérprete de referencia para las reuniones diplomáticas más sensibles y de alto riesgo. Se movía en círculos de poder que Ronald Thorne solo podía soñar, un mundo no de dinero, sino de secretos, tratados y la frágil arquitectura de la paz global. Su vida había sido un torbellino de cabinas silenciosas, auriculares y la inmensa presión de saber que una sola palabra mal colocada podía desencadenar un incidente internacional. Había prosperado en ello. Luego vino el incidente. Fue una negociación a puerta cerrada entre 2 naciones en guerra por una frontera disputada. La tensión era sofocante. Elena estaba en la cabina, traduciendo para el enviado especial, un hombre al que respetaba, el embajador Sterling. Los detalles estaban grabados en su memoria, los gritos furiosos de un ministro, las amenazas frías y calculadas del otro. Su trabajo era ser un conducto perfecto, transmitir el significado sin la emoción. Pero en un momento crítico, el ministro agresor hizo una amenaza velada contra la familia del embajador, usando un dialecto regional raro y específico. Era un matiz, una sutileza que un intérprete menor podría haber pasado por alto. Elena, sin embargo, lo entendió perfectamente. El protocolo dictaba que lo tradujera exactamente como se dijo, pero en una decisión humana de una fracción de segundo, intentó suavizarlo. Reformularlo de una manera que desescalara la situación sin perder la amenaza central. Pensó que estaba previniendo un desastre. En cambio, causó uno. Su leve alteración fue percibida no como una desescalada, sino como una debilidad, una señal de que el lado del embajador estaba vacilando. El ministro agresor aprovechó la oportunidad, abandonó las negociaciones y lanzó una ofensiva militar en cuestión de horas. Las conversaciones de paz colapsaron. Hubo muertos. La carrera del embajador Sterling quedó arruinada. Y aunque nunca se le atribuyó formalmente la culpa a Elena, los susurros la siguieron. Era la traductora que se quebró, la que dejó que su propio juicio interfiriera. El peso de su fracaso fue aplastante.
Había intentado jugar a ser Dios con las palabras y las consecuencias estaban escritas en sangre. Renunció, dejó Ginebra, cambió su nombre y desapareció, buscando el anonimato en el único lugar donde sentía que podía ser verdaderamente invisible, una camarera en el bullicioso caos de Nueva York. Se había condenado a una vida de penitencia, una observadora silenciosa en un mundo en el que ya no se sentía apta para participar. De vuelta en su oficina en el ático, a las 11:45 de la mañana, Ronald Thorne abrió el archivo cifrado que David Chen le había enviado. El asunto decía, Elena Vance. Leyó el informe, sus ojos azules helados ensanchándose con cada línea. Vio la prestigiosa educación, Oxford, summa cum laude en lenguas modernas. Vio la carrera estelar en la ONU. Vio las recomendaciones brillantes de embajadores y diplomáticos. Y luego vio la sección final, fuertemente redactada, sobre las conversaciones de paz fallidas, la renuncia repentina, la desaparición. Las piezas encajaron. La compostura, los idiomas, la corrección fría de su gramática. Todo tenía sentido. No estaba tratando con una camarera. Estaba tratando con un fantasma de un mundo mucho más complejo y peligroso que el suyo. Su ira de la noche anterior fue reemplazada por una emoción diferente y más compleja. Era una extraña mezcla de respeto, fascinación y un destello de algo que no podía nombrar del todo. Había intentado humillar a una reina caída, sin saber del todo la corona que alguna vez había llevado. Se recostó en su silla de cuero, la ciudad extendida bajo él. El juego había cambiado. Esto ya no se trataba de un ego herido. Miró los detalles del acuerdo energético que estaba tratando de cerrar, el mismo acuerdo que había estado celebrando. La negociación final era en 3 días. El jugador clave del otro lado, el hombre que tenía el voto final, era un oligarca ruso notoriamente difícil. Un hombre que había sido un asesor en la sombra de una de las partes en esas mismas conversaciones de paz fallidas hace 5 años. Un hombre que valoraba la precisión y el matiz por encima de todo. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Ronald Thorne. No solo había encontrado un rompecabezas. Había encontrado una llave. El descubrimiento del pasado de Elena reformuló toda la estrategia de Ronald. La próxima negociación con el oligarca ruso Mikhail Bulov era la pieza final y más precaria de su oferta de adquisición. Volkov era un jugador de la vieja escuela, un hombre que desconfiaba de la jerga corporativa y valoraba la comunicación sutil cara a cara. Era conocido por realizar las partes más críticas de sus negocios en su ruso nativo, a menudo usando modismos oscuros y referencias culturales para probar a sus oponentes. El ruso de Ronald era excelente, pero el de Elena era diferente. Era de nivel nativo, matizado y respaldado por un profundo entendimiento del subtexto diplomático. Ella era un activo estratégico de inmenso valor. Pero, ¿cómo acercarse a ella? Su exhibición arrogante en el restaurante había quemado ese puente. No podía simplemente ofrecerle un trabajo, ella se reiría en su cara. Necesitaba una ventaja, una forma de entrar. Encargó a David Chen una nueva misión, descubre todo sobre la vida actual de Elena, su rutina, sus amigos, su situación financiera. Necesitaba entender qué quería ella o, más importante aún, qué necesitaba. Mientras tanto, las noticias del incidente en la Cuchara Dorada comenzaron a extenderse por los círculos de élite de la ciudad. Marco Bellini, un chismoso nato, había relatado la historia con un dramatismo exagerado a unos pocos amigos electos. Era una historia demasiado deliciosa para mantenerla en silencio. Ronald Thorne, el gran tiburón blanco del mundo corporativo, siendo instruido en gramática rusa por su camarera. La historia eventualmente llegó a los oídos de la única persona a la que Ronald habría pagado millones para mantenerla en secreto, Victoria Sterling. Victoria era la CEO de Sterling Conglomerates, la principal rival de Ronald en el acuerdo energético. Era tan brillante y despiadada como Ronald, pero donde él era un martillo, ella era un estilete. Era astuta, elegante y poseía una red de informantes que haría sonrojar a la CIA.
Veía cada interacción como una transacción, cada persona como un activo o un pasivo potencial. Y era la hija del embajador Sterling, el hombre cuya carrera había sido destruida en el incidente diplomático que acabó con la de Elena. Victoria culpaba tanto como a cualquiera a la traductora anónima y sin rostro por la caída de su padre, aunque nunca supo su nombre. Cuando escuchó la historia sobre Ronald y la misteriosa camarera, sus instintos se pusieron en alerta máxima. Una camarera con ese nivel de destreza lingüística y financiera no era solo una camarera. Era una anomalía. Y en el mundo de Victoria, las anomalías eran oportunidades. Envió a su propia gente a investigar. Siendo más útil que Ronald, su equipo no solo recopiló datos, realizaron una discreta vigilancia sobre el terreno. En un día, tenían un nombre, el que Elena usaba ahora, y una fotografía. El plan de Victoria era simple y cruel. Encontraría a esta mujer y la usaría. Tal vez podría sobornarla para que les proporcionara información sobre Ronald. O tal vez, si estaba desesperada, podría contratarla, privando a Ronald de cualquier extraño interés que tuviera en ella. Como mínimo, podría usarla para avergonzarlo aún más públicamente. Elena permanecía felizmente ajena a las poderosas fuerzas que ahora convergían en su tranquila vida. Su turno después de la cena con Ronald había sido tranquilo. Su gerente, Robert, la trataba con una nueva reverencia aterrorizada, pero sus colegas, sintiendo un cambio en la dinámica de poder, mantenían su distancia. Para Elena, esto era un alivio. Todo lo que quería era que la dejaran sola para cumplir su penitencia en paz. Unos días después, mientras Elena salía de su apartamento para su turno, un elegante coche negro se detuvo en la acera. La ventana trasera tintada se deslizó hacia abajo, revelando a una mujer perfectamente peinada, impecablemente vestida, con ojos agudos e inteligentes. Elena, dijo la mujer. Su voz era suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. Mi nombre es Victoria Sterling. Me gustaría hablar contigo. Elena se congeló. El nombre Sterling la golpeó como un golpe físico. La hija del embajador Sterling. Un fantasma del pasado que había trabajado tan duro para enterrar estaba ahora sentado en un coche frente a su puerta. El pánico, frío y agudo, la invadió. Creo que tienes a la persona equivocada, logró decir Elena, su voz tensa. Se dio la vuelta para alejarse. No la tengo, llamó Victoria tras ella. Sé quién eres. Sé lo de Ginebra. Lo sé todo. Elena se detuvo, su espalda rígida. El pasado no solo la había alcanzado, la había emboscado. Se volvió lentamente, su rostro pálido, pero su expresión cuidadosamente protegida. ¿Qué quieres? Sube al coche, dijo Victoria, su tono no dejaba lugar para discusiones. Tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, como la mujer parcialmente responsable de la ruina de mi padre ahora está sirviendo canapés al hombre que estoy a punto de destruir en un acuerdo comercial. Es un mundo pequeño, ¿no es así? La amenaza era clara. Victoria sabía su secreto, la única cosa que aún podía destruirla. No tenía opción. Con una sensación de profundo temor, Elena abrió la puerta y subió al coche. El interior de cuero lujoso se sentía como una jaula. El coche se movió silenciosamente por las calles de la ciudad. Victoria observaba a Elena con una calma depredadora. Ronald Thorne está interesado en ti, comenzó Victoria, yendo directo al grano. Quiero saber por qué. Más que eso, quiero tu ayuda. Claramente tienes habilidades que están siendo desperdiciadas. Estoy preparada para ofrecerte un puesto en mi empresa, un rol de analista senior. El salario sería 10 veces lo que ganas ahora. Todo lo que pido a cambio es un poco de información sobre el señor Thorne y tu lealtad. Era una oferta tentadora en la superficie, una salida de su exilio autoimpuesto, un retorno a una vida de desafío intelectual y seguridad financiera. Pero Elena vio la trampa de inmediato. Victoria no estaba ofreciendo un trabajo.
Estaba comprando un arma. Un arma para apuntar a Ronald Thorne y una forma de mantener el pasado de Elena sobre ella para siempre. No estoy interesada, dijo Elena, su voz tranquila pero firme. Soy camarera, eso es todo. Victoria rió, un sonido frío y sin humor. No seas ingenua. Esa vida terminó. Te encontré. Ronald te está buscando. La burbuja en la que has estado viviendo ha estallado. Puedes ser una jugadora en el tablero o un peón para ser sacrificado. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser una jugadora. Si te niegas, puedo hacer las cosas muy difíciles para ti. Una palabra discreta en el oído correcto es todo lo que se necesita para asegurarme de que no puedas ni siquiera conseguir un trabajo lavando platos en esta ciudad. Sé lo que pasó en Ginebra. Puedo hacer que todos los demás también lo sepan. Este era el momento que Elena había temido durante 5 años. Su anonimato cuidadosamente construido se estaba rompiendo a su alrededor. La estaban acorralando por la hija del hombre que sentía que había fallado tan profundamente. Pero mientras miraba el rostro implacable de Victoria, algo dentro de ella cambió. El miedo todavía estaba allí, pero se le unió una chispa de la rebeldía que pensó que había muerto en Ginebra. Había pasado 5 años castigándose. No dejaría que Victoria Sterling usara su pasado para chantajearla. No estoy en venta, dijo Elena, su voz baja y firme. Y no soy tu peón. Para el coche. Me bajo. Victoria la miró, genuinamente sorprendida por la resistencia. Estás cometiendo un error terrible. El único error, respondió Elena, sosteniendo su mirada sin inmutarse, fue subir a este coche. Tras un tenso enfrentamiento, Victoria hizo una señal a su conductor. El coche se detuvo. Mientras Elena salía a la acera concurrida, las últimas palabras de Victoria la siguieron: te arrepentirás de esto. Cuando Ronald Thorne termine contigo, volverás arrastrándote hacia mí, pero será demasiado tarde. Elena no miró atrás. Caminó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, el peso de su pasado ahora más pesado que nunca. Había escapado de una jaula, pero sabía con una sensación de hundimiento que estaba caminando directo hacia otra. Porque a solo una manzana de distancia, sentado en un sedán anodino, uno de los agentes de vigilancia de David Chen estaba tomando fotos y documentando toda la reunión. Ronald Thorne sabría del movimiento de Victoria en menos de una hora. El tablero estaba listo, y los peones finalmente estaban en movimiento. El informe llegó al escritorio de Ronald menos de 30 minutos después de que Elena saliera del coche de Victoria. Era conciso y devastador: fotos de alta resolución de Elena y Victoria juntas, vigilancia de audio de toda su conversación y un perfil completo de Victoria Sterling, incluyendo su relación con el difunto embajador. Ronald miró el expediente, leyendo la conversación una y otra vez. El intento brutal de chantaje de Victoria, la negativa tranquila y firme de Elena: no estoy en venta. No soy tu peón. Las palabras resonaban en su mente. Había visto su compostura en el restaurante. Pero esto era diferente. Esto era coraje. Había enfrentado al fantasma de su pasado, encarnado por la hija del hombre que había arruinado sin querer, y no se había quebrado. Una sensación fría y desconocida lo invadió. Había planeado usar sus habilidades para su propio beneficio, viéndola como una herramienta, una superior, pero una herramienta al fin. Pero ver a Victoria intentar lo mismo de una manera tan cruel y personal lo disgustó. Era un espejo que reflejaba sus propias intenciones, y no le gustaba la imagen. Por primera vez, vio a Elena no como un activo, sino como una persona que había sufrido inmensamente y ahora estaba siendo cazada por depredadores. Depredadores como Victoria, depredadores como él. Canceló sus reuniones de la tarde. Necesitaba pensar. Su plan original de encontrar alguna ventaja y forzarla a trabajar para él ahora se sentía crudo e insuficiente. Era la estrategia de Victoria, y él era mejor que eso. Necesitaba un nuevo enfoque, uno construido no en coerción,
sino en algo más, algo a lo que no estaba acostumbrado a usar, respeto. Ahora entendía el contexto completo de la próxima negociación. No era solo una reunión de negocios con Mikhail Bulov. Era una convergencia de destinos. Volkov había estado en la órbita de las conversaciones de Ginebra. Victoria, la hija del embajador, era su rival, y Elena, la intérprete caída en desgracia, era la llave que los conectaba a todos. El acuerdo ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de historia, redención y venganza. Y él estaba justo en el medio. Esa noche, Elena sintió un profundo sentimiento de temor. Llamó al restaurante diciendo que estaba enferma, incapaz de enfrentar las luces brillantes y las sonrisas falsas. Se sentía expuesta, vulnerable. La amenaza de Victoria pendía sobre ella, una promesa de usar su pasado como arma y destruir la frágil paz que había construido. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, sintiendo que las paredes se cerraban. Su prisión autoimpuesta había sido violada y no sabía a dónde correr. Un golpe fuerte en su puerta la hizo saltar. Su corazón latía con fuerza. ¿Era Victoria de vuelta para cumplir su amenaza? Se acercó cautelosamente a la puerta, mirando por la mirilla. Era Ronald Thorne. Estaba solo. Sin asociados, sin conductor, sin séquito. No estaba vestido con un traje de poder, sino con jeans oscuros y un suéter negro bien ajustado. Parecía menos un CEO multimillonario y más un hombre común. Un hombre común, increíblemente intenso. Vacilante, abrió la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz cansada. ¿Puedo entrar, Vance?, preguntó. Usó su nombre real. El sonido fue un impacto. Te prometo que no estoy aquí para causar problemas. Su tono era diferente al del restaurante. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una seriedad tranquila. Vio algo en sus ojos, no lástima, sino un destello de comprensión. Contra su mejor juicio, deslizó la cadena y abrió la puerta. Él entró, su gran figura parecía encoger el pequeño apartamento. Sus ojos recorrieron la habitación, los muebles espartanos, las pilas imponentes de libros en varios idiomas. Miró la pared de textos y asintió lentamente, como confirmando algo para sí mismo. Sé lo que pasó hoy, comenzó, sin perder tiempo. Con Victoria Sterling. La sangre de Elena se heló. Me hiciste seguir. No era una pregunta. Sí, admitió sin dudar. Y sé quién es ella. Sé quién era su padre. Y sé sobre tu conexión con las conversaciones de Ginebra. Elena se rodeó con los brazos, una postura defensiva. Si estás aquí para ofrecerme un trabajo como lo hizo ella, puedes ahorrarte el aliento. No estoy interesada en ser un peón corporativo en tu guerra con los Sterling. Lo sé, dijo Ronald. Dio un paso más cerca, su mirada directa e inquebrantable. No estoy aquí para ofrecerte un trabajo. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad de cerrar una puerta que no has podido cerrar durante años. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El hombre con el que me reúno en 2 días, Mikhail Bulov, fue el principal asesor del ministro con el que negociaste en Ginebra. Estuvo en la sala cuando las conversaciones colapsaron. ¿Sabe qué pasó realmente? ¿Sabe sobre la amenaza que se hizo, el matiz que intentaste navegar? Elena lo miró fijamente, su mente dando vueltas. Volkov, el nombre le era familiar, una figura sombría de esa pesadilla. Victoria quiere que este acuerdo fracase, continuó Ronald, su voz baja e intensa. No solo por el dinero, sino por venganza. Te culpa por la caída de su padre. Si pierdo, ella gana. Y usará su victoria para aplastarte, para asegurarse de que el mundo conozca tu historia y te pinte como la villana. Destruirá lo que queda de tu vida por puro despecho. Estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa. Era una verdad brutal y aterradora.
¿Qué quieres de mí?, susurró Elena, su voz apenas audible. Quiero que estés en esa reunión, dijo. No detrás de mí, no como subordinada, sino a mi lado. Como mi igual. Necesito una intérprete, sí, pero necesito más que eso. Necesito a alguien que entienda la historia en esa sala. Alguien que pueda leer el subtexto que yo no puedo. Volkov me pondrá a prueba, usando el pasado como arma. Contigo allí, podemos devolverle esa arma. Puedes traducir no solo sus palabras, sino sus intenciones. Dio otro paso más cerca. Esto ya no se trata de mi acuerdo, Elena. Se trata de tu historia. Victoria va a contarla de una manera. Esta es tu oportunidad de contarla a tu manera, de enfrentar al hombre que estuvo allí, de usar las habilidades que te costaron todo para finalmente reclamar tu vida. Ayúdame y no solo salvarás este acuerdo, te salvarás a ti misma. Podrás salir de esa sala con la cabeza en alto. El fantasma de Ginebra finalmente descansará. La oferta era audaz, aterradora y absolutamente brillante. No le estaba ofreciendo dinero ni un título. Le estaba ofreciendo algo mucho más valioso, un camino hacia la redención. Le estaba dando la oportunidad de reescribir el final de su propia historia trágica. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena, no de tristeza, sino de una liberación profunda y dolorosa. Durante 5 años, había estado huyendo. Durante 5 años, se había estado castigando. Ronald Thorne, el multimillonario arrogante que había despreciado, ahora le estaba ofreciendo lo único que nunca pensó que volvería a tener, una oportunidad de luchar. Lo miró, viéndolo realmente por primera vez. El CEO implacable todavía estaba allí, pero debajo había un estratega brillante que entendía no solo el poder, sino a las personas. La había leído perfectamente. Lo haré, dijo, su voz temblando pero resuelta. Pero con una condición. Nómbrala. No soy tu socia, dijo, su voz ganando fuerza. No soy tu empleada. Para esa reunión, soy tu igual. Escuchas mi consejo. Sigues mi liderazgo en las señales lingüísticas y culturales. Sin preguntas. Lo hacemos a mi manera. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ronald. No era la sonrisa cruel del restaurante, sino una sonrisa de respeto genuino. Señorita Vance, dijo, sería un honor. Los 2 días previos a la negociación fueron un torbellino de preparación intensa. El ático de Ronald se convirtió en su centro de comando. Proyecciones financieras y análisis de mercado estaban esparcidos por una enorme mesa de caoba. Pero el verdadero trabajo estaba ocurriendo entre él y Elena. Por primera vez, Ronald permitió que alguien más tomara la delantera. Elena lo instruyó sin descanso, no sobre los números, esos los conocía al dedillo, sino sobre los matices de la cultura empresarial rusa. Le enseñó sobre la importancia de la historia, la poesía y la metáfora en sus conversaciones. Explicó cómo Volkov usaría anécdotas largas y aparentemente irrelevantes para probar su paciencia y evaluar su carácter. No solo está comprando una empresa, explicó, su voz clara y autoritaria. Está evaluando al hombre que la controlará. Necesita saber si eres un simple comerciante o un hombre de sustancia. Ronald escuchaba, absorbiendo todo. Vio al estratega de nivel de la ONU emerger del caparazón de la camarera. Era brillante, intuitiva y completamente en su elemento. La dinámica entre ellos había cambiado por completo. Ya no eran el multimillonario y la camarera. Eran 2 estrategas de alto nivel preparándose para la batalla. Un respeto extraño y poderoso creció entre ellos. Él no solo admiraba su intelecto, sino que confiaba implícitamente en sus instintos. Llegó el día de la reunión. Se llevó a cabo en una suite privada en el Four Seasons, un terreno neutral. La sala era opulenta pero sombría, con cortinas pesadas cerradas contra la ciudad. Mikhail Volkov ya estaba allí.
Era un hombre en sus 60 y tantos, con una constitución de bulldog y ojos que parecían contener la fría sabiduría de un invierno siberiano. Estaba flanqueado por dos abogados de rostro severo. Victoria Sterling también estaba presente, un movimiento que sorprendió incluso a Ronald. Había aprovechado su posición como oferente rival para ser incluida como observadora, una cortesía extendida por la Junta. Se sentó en un sofá al lado de la sala, una presencia silenciosa y venenosa, sus ojos fijos en Elena. Su expresión era una mezcla de conmoción y furia. Ver a Elena entrando junto a Ronald, no como una sirvienta, sino como una igual, era una señal clara de que su plan había fracasado espectacularmente. Elena sintió la mirada llena de odio de Victoria, pero se negó a reconocerla. Su enfoque estaba completamente en Volkov. Encontró su mirada astuta con una propia calma y firme. Ya no era una camarera escondiéndose de su pasado. Vestida con un traje gris oscuro simple pero elegante, era Elena Vance, una profesional en la cima de su juego. Los saludos iniciales se intercambiaron en inglés. Luego, como Elena había predicho, Volkov cambió al ruso. Señor Torne, comenzó, su voz un rugido bajo. Antes de hablar de activos y pasivos, cuénteme una historia. Cuénteme sobre una vez que fracasó. No un pequeño fracaso, uno catastrófico. Quiero conocer el carácter del hombre con el que trato cuando tiene la espalda contra la pared. Era una prueba clásica de Volkov. Ronald hizo una pausa, y por un momento de infarto, Elena vio un destello de la antigua arrogancia. Pero luego la miró, y ella le dio el más leve de los asentimientos. Respiró hondo y comenzó a hablar, no de un negocio fallido, sino de un fracaso personal de sus primeros 20 años, una startup con amigos que había colapsado debido a su propia arrogancia, costándole tanto sus amistades como sus ahorros. Habló honestamente, sin excusas. Elena tradujo su historia impecablemente, capturando el tono de arrepentimiento y humildad aprendida. Podía sentir cómo la atención de Volkov se agudizaba. No era la respuesta que esperaba del implacable multimillonario estadounidense. La negociación continuó durante horas. Volkov pasaba de los detalles financieros a discusiones filosóficas, citando poetas rusos y haciendo referencia a eventos históricos. Cada vez, Elena estaba lista. Cuando Volkov citó una línea de Pushkin sobre la naturaleza del destino, Elena no solo la tradujo, sino que proporcionó el contexto del poema, conectando sutilmente su tema de elección versus destino con la decisión comercial que tenían delante. Los ojos de Volkov se iluminaron con aprecio. Estaba en un duelo, y por primera vez, había encontrado un oponente digno. Llegó el momento de la verdad. Volkov se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Elena. Tiene un rostro familiar, señorita Vance, dijo en ruso, su voz peligrosamente suave. Ginebra, las conversaciones de paz. La recuerdo. Usted fue la traductora, la que se quebró. La sala se congeló. Victoria Sterling se inclinó hacia adelante, una sonrisa triunfal y cruel extendiéndose por su rostro. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que Elena sería expuesta y humillada. Elena sostuvo la mirada de Volkov sin inmutarse. Su voz, cuando habló, fue clara y firme. Estuve allí, señor Volkov. Y lo recuerdo a usted. Recuerdo las amenazas que se hicieron contra la familia del embajador Sterling, dichas en un dialecto diseñado para pasar desapercibido. Las amenazas que usted aconsejó a su ministro que hiciese. La expresión de Volkov se endureció. La sonrisa de Victoria vaciló. No fui yo quien se quebró, señor, continuó Elena, su voz resonando con 5 años de verdad reprimida. Fue el protocolo el que se quebró. Me enfrenté a una elección imposible, traducir una amenaza directa que habría terminado con las negociaciones de inmediato o reformularla de una manera que preservara una mínima esperanza de paz. Elegí la esperanza. Fue un error con el que he vivido todos los días desde entonces. Pero fue un error nacido del deseo de paz, no un fallo de habilidad o valentía.
Luego giró su mirada hacia Victoria, cambiando a un inglés perfecto para que todos entendieran. Su padre, señora Sterling, fue un gran hombre que fue puesto en una posición imposible por hombres que preferirían ver el mundo arder antes que comprometerse. Mis acciones no lo arruinaron. Su odio lo hizo. Silencio espeso, pesado y absoluto. Elena había hecho más que defenderse. Había tomado el control de la narrativa. Había devuelto la acusación de Volkov, exponiendo su propio papel en el colapso de las conversaciones. Volkov la miró fijamente durante un largo rato, su expresión indescifrable. Luego, un lento y reacio respeto amaneció en sus ojos. La había probado, y ella había pasado de una manera que nunca podría haber anticipado. Apreciaba la fuerza por encima de todo, y esta mujer la poseía en abundancia. Se volvió hacia Ronald. Ha elegido bien a su consejera, señor Thorne, dijo en ruso. Luego cambió al inglés. Tiene el acuerdo. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos para finalizar los términos. Se puso de pie, dio un breve asentimiento a Ronald y una última mirada larga a Elena, y luego salió de la sala con su séquito. Todo había terminado. Victoria Sterling se quedó sentada en el sofá, su rostro una máscara de furia pura y sin diluir. Había perdido. Se levantó, le dio a Elena una mirada de odio absoluto y salió sin decir una palabra. En la sala silenciosa, Ronald se volvió hacia Elena. La magnitud de lo que acababa de lograr era asombrosa. Había enfrentado su pasado, salvado su acuerdo de miles de millones de dólares y expuesto a su rival en un solo movimiento. Elena, comenzó, su voz llena de una emoción que ella nunca había escuchado de él antes. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió ella, una pequeña sonrisa genuina finalmente adornando sus labios. Por primera vez en 5 años, se sintió ligera. El inmenso peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Eso no es cierto, dijo Ronald, acercándose. Tengo algo que decir. Esa noche en el restaurante, fui un arrogante estúpido. Te juzgué sin conocerte, y estaba equivocado. Completamente y absolutamente equivocado. La miró, sus ojos azules helados ahora cálidos con sinceridad. No te estoy ofreciendo un trabajo como traductora. Te estoy ofreciendo un puesto como vicepresidenta ejecutiva de estrategia global para Titan Industries. No necesito a alguien que me diga lo que otros están diciendo. Necesito a alguien que me diga lo que necesito escuchar. Te necesito. Elena lo miró, viendo la oferta genuina en sus ojos. Esto no era una recompensa. Era un reconocimiento de su verdadero valor. Su exilio había terminado. Había caminado a través del fuego de su pasado y había emergido más fuerte. Ya no era un fantasma escondido en las sombras. Era Elena Vance, y su historia apenas comenzaba. Acepto, dijo. Esta historia comenzó con una sola frase arrogante, traduce esto. Estaba destinada a humillar, a poner a una camarera tranquila en su lugar. Pero terminó elevándola, revelando una fuerza oculta forjada en un pasado doloroso. El viaje de Elena nos enseña que nunca debemos juzgar a una persona por su uniforme o su título laboral. El verdadero valor no se trata de riqueza o estatus. Se trata de integridad, resiliencia y el coraje para enfrentar tu propia historia. Ella no solo tradujo palabras. Tradujo su pasado en poder. Su historia es un poderoso recordatorio de que a veces las personas más silenciosas tienen las voces más poderosas. Si esta historia te conmovió, por favor dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias de héroes ocultos y triunfos inesperados.